Damos gracias al Señor, hermanos. Hoy es el segundo domingo de Adviento. Hoy encendemos la segunda vela, que significa paz. Recuerden, hermanos, que el Adviento no solo es el tiempo de recordar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también, así como recordamos y celebramos que un día vino, se hizo carne entre nosotros, también, hermanos, sabemos que un día va a regresar por su iglesia. Entonces es momento de recordar las dos venidas, la primera que ya ocurrió y la segunda, hermanos, que la iglesia sigue esperando hasta el día de hoy. Y como dice la palabra de Dios, no es que Dios se haya olvidado, no es que Dios se haya retardado, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Génesis. Génesis, capítulo número 4. Génesis 4, ¿ya lo tienen? Voy a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo número 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que traes a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que una vez más, Señor, a través de tu palabra podamos ver todos aquellos personajes que iban a ser sombra y figura de tu Hijo. Todos aquellos eventos que marcarían, Señor, el evento en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía hace 8 días, hermanos, estos domingos de Adviento vamos a hablar de tipologías personales del Señor Jesucristo, es decir, aquellos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que una parte de su vida, y algunos de ellos casi toda su vida, iban a ser sombra y figura de uno más grande que iba a venir siglos más adelante, que es nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia hay tipos de Cristo, ya sea cosas, ya sea eventos como las ofrendas, los sacrificios o personajes. Hace 8 días hablamos de Adán, que era un tipo de Cristo, y hoy vamos a hablar, hermanos, de Abel, que también, como vamos a ver más adelante, es un tipo de Cristo. ¿Quién era Abel? Bueno, ustedes han leído en su Biblia. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva. Murió asesinado por su hermano Caín, como acabamos de leer. Y vamos a ver el pasaje que leíamos al principio, Génesis 4. Y pongamos atención en el versículo número 2. El versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor, pero algunos escritores dicen, hermanos, que Caín y Abel eran gemelos, eran mellizos, ¿no? ¿Por qué? Porque el versículo 2, otra posible traducción sería: y otra vez dio a luz, o también podría ser: continuó dando a luz. Es decir, donde dice después dio a luz a su hermano Abel, indica que fue el mismo parto del versículo 1. Los nacimientos gemelares eran algo común, hermanos, en los principios de la humanidad, cuando estaban los tiempos de Adán y Eva. Los nacimientos gemelares eran algo común. Aparte de eso, hermanos,
En el versículo 1 dice, concibió y dio a luz a Caín. Y luego en el versículo 2 dice, dio a luz a su hermano. Ya no usa la palabra concebir. Algunos escritores dicen que en el idioma hebreo ese juego de palabras de primero decir concebir, refiriéndose a un hijo, y después inmediatamente ya no usar concebir, sino simplemente decir dio a luz, indica nacimiento gemelar. Entonces, hermanos, algunos teólogos dicen que probablemente Caín y Abel eran hermanos gemelos, eran mellizos y hermanos, y es una teoría, ¿no? Simplemente, pero son cosas que podemos encontrar en el texto bíblico. El nombre Abel, hermanos, significa hálito, vapor, soplo, algo ligero, algo liviano, algo que desaparece rápidamente. Quizá, hermanos, su nombre está ligado, o el significado de su nombre está ligado, hermanos, a lo corta que fue su vida, ¿no? Su hermano lo asesinó y quedó así. A Abel, hermanos, por lo menos en la Biblia, se le dan 3 títulos, ¿no? Por ejemplo, se le llama mártir. Si usted quiere ver en Mateo 23:35, Mateo 23:35, dice de esta manera: para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Cuando habla de sangre justa, está hablando de los mártires, aquellos que mueren por causa de Dios, por causa de Cristo o por causa del Evangelio. Lo leo una vez más: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Ahí a Abel, hermanos, se le da el título de mártir, que su sangre fue derramada siendo él justo. A Abel, hermanos, también se le llama hombre de fe. Si quieren leer en su Biblia, Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice de esta manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces se le da el título de justo, y aquí mismo en este versículo dice, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. No solamente se le da el título de hombre de fe, sino justo. Esos 3 títulos, hermanos, se le dan a Abel en el Nuevo Testamento, que fue mártir, que fue un hombre de fe y que fue justo. Amén. Y obviamente fue el primer ser humano que muere de la raza humana, es el primero que llega al cielo, es el primero de los justos que al morir es llevado al cielo, al descanso con el Señor. Sin embargo, lo que nos interesa de Abel, hermanos, es ver de qué manera él es un tipo de Cristo, de qué manera lo que es Abel o lo que hace Abel, hermanos, es sombra y figura de algo más grande, más supremo, más infinito, que iba a venir en el futuro. Recuerden, hermanos, que los tipos de Cristo solamente son sombra y figura, es decir, anunciaban algo, pero cuando llega el antitipo o cuando llega Cristo, lo cual ellos estaban anunciando o prefigurando, eso, hermanos, va a ser siempre más grande, va a ser infinitamente más grande, ¿no? Hace 8 días decíamos, Pablo dice, Adán es el primer hombre, Adán es el primero, pero iba a venir un postrer Adán, un segundo Adán, que iba a ser mucho más grande que el primero. Y en el caso de Adán, el segundo Adán iba a componer, iba a sanar lo que el primero había destruido. En el caso de Abel, hermanos, también hay algo que es sombra y figura de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Génesis 4, donde estábamos al principio. Dice el versículo 4, y trajo Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí, hermanos, no existía la ley de Moisés, aquí no existían los 10 mandamientos, no estaba establecido el culto a Dios como el pueblo judío después lo conoció. Sin embargo, hermanos, dice este versículo que Abel trajo una ofrenda delante de Dios. Y no cualquier ofrenda, trajo una oveja y la sacrificó delante de Dios. Esto implicaba, hermanos, que ya había conciencia en Abel de que había un Dios todopoderoso, al cual se le tenía que rendir una ofrenda, se le tenía que hacer culto. ¿Y cómo hace él? Sacrifica un animal delante de Dios.
Ya algunos escritores dicen, hermanos, que antes de Abraham, antes de Moisés, antes de todo el sistema de sacerdotes y de ofrendas que está establecido en el Antiguo Testamento, ya había indicios de altares muy antiguos donde los hombres sacrificaban animales para Dios. Los paganos después pervierten estos altares y en vez de sacrificar animales, sacrifican víctimas humanas. Pero el hecho, hermanos, de que Abel haya ofrecido un cordero, haya ofrecido una oveja, es una evidencia, hermanos, de que ya tenía conciencia de que se le tenía que rendir culto a Dios. Quizá un Dios que no conocía muy bien, pero que sabía que ese Dios reclamaba una ofrenda delante de él. Y en Hebreos 11:4, si lo leemos otra vez, hermanos, Hebreos 11:4. Ahí nos dice que el sacrificio que Abel hace es un sacrificio que hace con fe. 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Sí? Dice que por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio. ¿Se da cuenta? Abel no solo tenía conciencia de Dios, Abel no solo tenía conciencia que tenía que ofrecer una ofrenda para agradar a Dios, Abel no solo tenía conciencia que había que presentarse a Dios no con las manos vacías, sino que la ofrenda que Abel presenta, hermanos, es una ofrenda que se hace con fe. ¿Por qué Abel tenía fe? ¿Quién le había enseñado a Abel que se tenía que tener fe en ese Dios poderoso? Todo el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, si ustedes no han leído, habla de hombres de fe, de hombres que por su fe hicieron algo por Dios o agradaron a Dios. Dice, por la fe, Abraham tal cosa, por la fe, Moisés tal cosa, por la fe, Noé tal cosa. Y Abel, hermanos, es incluido, dicen algunos escritores, en esa galería de los hombres de la fe. Y dice, por la fe, Abel ofrece a Dios un sacrificio excelente, porque tenía fe en Dios, hermanos. Ahí estamos hablando, hermanos, como les digo, antes de que viniera Moisés, antes de que existiera la ley y todo el sistema de ofrendas y sacrificios que ustedes leen en Levítico, Deuteronomio, todo eso no existía en este momento. Sin embargo, hermanos, Abel ofrece un sacrificio delante de Dios. Regresamos a Génesis 4, por favor. Y hay varias cosas que tenemos que resaltar de la ofrenda que Abel hace, hermanos. Primero, versículo número 3. Dice 4:3 Génesis, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cuando dice andando el tiempo, hermanos, eso significa que ellos ofrecieron una ofrenda a Dios, no cuando ellos quisieron, no cuando a ellos se les ocurrió, sino cuando Dios determinó que la ofrenda se tenía que ofrecer. Dios dijo, este es el momento que tienen que traer sus ofrendas delante de mí. Por eso dice el versículo 3, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que decir, hermanos, que la ofrenda de Abel, él la presentó cuando Dios quiso, cuando Dios determinó que era el tiempo necesario. Segunda cosa, versículo número 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Cuando dice que Abel trajo, hermanos, significa Dios no solo estableció el tiempo en el que se tenía que presentar la ofrenda, sino que Dios también estableció, hermanos, el lugar donde la ofrenda se tenía que presentar. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Dios dijo el tiempo, cuándo tenía que ser, y Dios determinó el lugar donde se iba a presentar la ofrenda. ¿Dónde? Eso sí, Génesis no lo dice, simplemente dice que los dos, Caín y Abel, trajeron en el tiempo que Dios se había establecido, hermanos, la ofrenda que tenía que ser presentada. La tercera cosa que tenemos que señalar, hermanos, es que tenía que ser una ofrenda no solamente en el tiempo que Dios estableciera, en el lugar que Dios estableciera, hermanos, sino una ofrenda con fe. No solamente presentarla por presentarla, sino tenía que ser una ofrenda por fe. Por eso Hebreos dice, y por la fe, Abel trajo un excelente sacrificio delante de Dios. ¿Qué otra característica vemos en la ofrenda de Abel? Versículo número 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué significa eso, hermanos? Y esto sí se repite en los sacrificios de Levítico y Deuteronomio. ¿Cómo tienen que ser los animales? Perfectos. Lo mejor del rebaño, lo mejor del ganado,
tenía que presentarse. Y Abel dice que miró lo mejor de sus ovejas, los primogénitos, y trajo lo más gordo de ellas. ¿Por qué dice lo más gordo de ellas, hermanos? Porque había grasa, y la grasa se presentaba en ofrenda especialmente delante de Dios. Se quemaba la grasa con las entrañas, así enseña Levítico, así enseña Deuteronomio. Entonces, hermanos, no solamente Dios indicó el tiempo, Dios indicó dónde, Dios indicó que tenía que ser con fe, y Abel sabía que tenía que ser de lo mejor que él tuviera. Y otra cosa que le pudiéramos agregar a esto, hermanos, es que Abel sabía que Dios demandaba una ofrenda sangrienta, una ofrenda en la que se derramara sangre, y en este caso fue la sangre de una oveja. Y si ustedes leen Levítico, leen Deuteronomio, hay muchos tipos de ofrendas. Hay algunas que eran de grano, hay algunas que eran de pan, etcétera. Pero lo principal, y en los días especiales que Dios demandaba, hermanos, eran víctimas sacrificadas. Abel tenía conciencia de eso y por eso presenta esta ofrenda delante de Dios. Y al final del versículo 4 dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Todo eso hizo, hermanos, que la ofrenda de Abel fuera mirada con agrado. Se entregó en el tiempo que Dios había establecido, en el lugar que Dios había establecido, con fe como Dios había establecido, de lo mejor que él tenía, y había derramado sangre. Ahora, hermanos, todo esto, hermanos, es sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que Abel también es un tipo de Cristo, porque viene a prefigurar o a hacer sombra, hermanos, de lo que más adelante, miles de años más adelante, iba a venir por medio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, todos los cristianos sabemos, hermanos, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es infinitamente más grande que cualquier ofrenda y cualquier sacrificio del que se hable en el Antiguo Testamento, incluido el de Abel. De hecho, hermanos, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ustedes lo saben bien, cuando Él muere ocurren varias cosas, y dentro de esas cosas que ocurren, dice que el velo del templo se parte de arriba a abajo. Y también, y eso indica, hermanos, que la presencia de Dios está abierta a los seres humanos. Pero también significa, hermanos, que a partir de ese momento, todo el sistema de sacrificios y de ofrendas que los sacerdotes venían presentando antes de Cristo, en ese momento se acaban. En ese momento se terminan. ¿Por qué? Porque aparece la víctima perfecta, porque aparece el Cordero de Dios, que iba a ser infinitamente más grande que cualquier ofrenda y sacrificio que se hubiera presentado en el Antiguo Testamento. Cristo, hermanos, viene a terminar con ese sistema de ofrendas y sacrificios que durante tantos y tantos siglos el pueblo de Dios había presentado. Amén. Entonces, sabemos, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es mucho más grande, abarca mucho más, es más perfecto, es más agradable delante de Dios que cualquier ofrenda que pudiéramos encontrar en el Antiguo Testamento, incluido, hermanos, el sacrificio que Abel presenta delante de Dios. Amén. Y de la misma manera, hermanos, de la misma manera que la ofrenda de Abel cumplió ciertos requisitos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cumple exactamente los mismos requisitos, ¿no? De la ofrenda de Abel dijimos que fue en el tiempo que Dios estableció. Dice ahí en Génesis: y aconteció andando el tiempo que Caín y Abel trajeron su ofrenda delante de Dios. Cristo muere, hermanos, exactamente en el tiempo que Dios había establecido. Dice Gálatas 4:4, si quieren leerlo, si no, anótenlo. Gálatas 4:4, fíjense cómo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Sí? Pero empieza diciendo: vino el cumplimiento del tiempo. Luego, en 1 de Pedro 1:20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Que Cristo muriera en la cruz del Calvario, hermanos, ya se había establecido el tiempo en el que esto iba a ocurrir. Ya estaba planeado
el día, la hora exacta en la que el Señor Jesucristo moriría en la cruz del Calvario. Por eso dice, aunque fue destinado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro en su primera carta, quedó establecido cuándo iba a ser. Amén. Por eso, cuando Pilato está interrogando al Señor y le dice, defiéndete porque si no te mando a la muerte, el Señor le dice, no está en tu poder eso no lo determinas tú, eso está establecido por el Padre. También vimos en Génesis que Dios señaló no solo el tiempo, sino el lugar donde Abel tenía que presentar su ofrenda. En el caso de Cristo, hermanos, es exactamente lo mismo. Lucas 9:51 dice de esta manera, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice Lucas en su evangelio, hermanos, que cuando el tiempo se cumplió, cuando llegó el día en que el Señor tenía que morir en la cruz del Calvario, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso significa, se preparó en su vida, en su cuerpo, para subir a la ciudad de Jerusalén, porque en ese lugar él tenía que morir. Así como Dios estableció el modo en el que Abel tenía que presentar su ofrenda, así también se establece el modo o la forma en la que el Señor Jesucristo tenía que morir. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice Juan en su evangelio, esto lo decía por la forma en la que tenía que morir. Más adelante, en Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué forma iba a morir. Ya se había establecido el tiempo, ya se había establecido el lugar, y ya se había establecido, hermanos, de qué forma iba a morir el Señor Jesucristo. No lapidado, no azotado, sino en una cruz derramando su sangre. El sacrificio de Abel, hermanos, fue perfecto, de lo más gordo, de lo mejor de sus ovejas. El sacrificio de Cristo, hermanos, sobra decirlo, pero fue perfecto también. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y luego primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si el cordero que Abel ofreció fue de lo mejor y fue perfecto, Cristo, hermanos, dice Pedro, con su sangre preciosa, fue más que perfecto todavía. Amén. El sacrificio de Abel fue un sacrificio sangriento, donde la sangre fue derramada. El sacrificio de Cristo, igual, la sangre fue derramada. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y luego otra vez primera de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo siempre va a ser más grande, más perfecto, más excelso que cualquier tipo del Antiguo Testamento. Y finalmente, hermanos, en Génesis decía que Dios vio con agrado la ofrenda que Abel le presentó. Hablando de Cristo, hermanos, dice la Biblia en Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Y más adelante en el 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es obvio, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor es infinitamente más grande que la ofrenda o que el sacrificio que Abel presenta. Amén, hermanos. Por eso, Abel es un tipo de Cristo. Si pudiéramos buscar más comparaciones entre Abel y Cristo, podríamos decir, por ejemplo, Abel, dice Génesis que fue pastor,
En cambio, Cristo, ¿qué dice la Biblia? Él es el buen pastor, es más que un pastor. Dice el Génesis que Abel fue odiado por su hermano hasta el punto de llegar a matarlo. En el caso de Cristo es lo mismo. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y luego Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a nosotros. Abel fue asesinado por envidia. Caín tuvo envidia de que Dios recibiera su ofrenda y dice que su semblante decayó. De Cristo, dice Marcos 15:10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Los sacerdotes entregaron a Cristo, hermanos, fue entregado a ellos por envidia que le tenían. Abel ofreció un cordero. Dice la Biblia que Cristo se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Abel dice que clama justicia desde la tierra. Génesis 4:10 que leímos dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Creen que la sangre de Cristo clame también? Dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y así, hermanos, pudiera haber más comparaciones. Lo que quiero que vean, hermanos, es eso tan importante, que Abel vino a ser sombra y figura de algo más grande, de algo infinitamente más grande, hermanos, que iba a venir en el futuro. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Abel ofrece el primer sacrificio, presenta la primera ofrenda, sacrifica la primera víctima, diciendo, más adelante, muchos siglos más adelante, también se va a presentar una ofrenda, también se va a presentar una víctima, también se va a derramar su sangre, pero esto va a alcanzar a una gran parte de la humanidad, a la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Y bueno, hay algunas cosas más que determinar. Primero, si quisiéramos concluir esto, vamos a concluir de la siguiente manera. Primero, dice que el sacrificio de Abel es sombra y figura de lo que iba a venir más adelante en el futuro. Segundo, hermanos, como siempre se dice en estos temas, el antitipo que es Cristo. Ya les dije que antitipo no es una palabra mala como se podría pensar, sino que si este es el tipo, Cristo es el antitipo. El antitipo que es Cristo siempre va a ser muy grande por encima de cualquier tipo. Y la tercera conclusión, hermanos, que es la más importante de todas, es que ¿por qué presenta Abel una ofrenda? ¿Por qué Dios estableció más adelante, cuando ya tenía a su pueblo, cuando le da mandamientos a Moisés? ¿Por qué establece ofrendas? ¿No? Si ustedes leen Levítico, hermanos, si leen Deuteronomio, ahí está toda la lista de sacrificios y de ofrendas que los israelitas tenían que presentar. Todos los días se hacían sacrificios en el tabernáculo. Si el israelita tenía cierto pecado, esa es la ofrenda que presentaba, ¿no? Aparte de eso, había días especiales en las que se presentaban ofrendas y sacrificios. Y había eventos especiales. Por ejemplo, cuando Salomón levanta el templo, hermanos, que después de tantos años la presencia de Dios anduvo vagando en tabernáculos y finalmente levanta el templo, hermanos, y ya que el templo está establecido, Salomón dice, bueno, ya está el templo, tráiganse el arca para el templo. Los sacerdotes toman el arca y apenas habían dado 5 pasos con el arca y dice que Salomón sacrifica 7,000 ovejas nada más por esos pequeños 5 pasos. Siguieron avanzando y sacrificio tras sacrificio. Cuando el templo se inaugura, miles y miles de animales fueron sacrificados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios demandaba tanta sangre? ¿Por qué tanta sangre de animales era derramada? Y ningún judío, hermanos, ningún judío podía presentarse en el templo de Dios sin llevar una ofrenda en su mano. El que menos podía, por ejemplo, en el caso de María y José, llevaron un par de palomas, pero sangre se tenía que derramar. Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, hermanos, tienen el propósito de hacer que el hombre se reconciliara con Dios, que hubiera paz entre Dios y el hombre. Pero dice la Biblia, la sangre de animales
por muy perfectos que fueran los animales, no alcanzaba, no era suficiente para que el hombre tuviera paz con Dios. Ningún sacrificio era más que suficiente, ¿verdad? Algunos escritores han dicho que los sacerdotes del Antiguo Testamento deberían haber parecido, aún con su ropa especial y todo, parecerían carniceros. Por la gran cantidad de animales que sacrificaban todos los días, seguro sus ropas estaban bañadas o muy salpicadas de sangre, ¿no? Todos esos sacrificios, todas las ofrendas que ustedes leen en Levítico, Deuteronomio, que se presentaban delante de Dios, tenían ese propósito, hermanos, de reconciliar al hombre con Dios. Abel ofrece su ofrenda, dice Hebreos, en fe, creyendo que también podía reconciliar su vida con Dios. Sin embargo, esta paz era inalcanzable. Esta reconciliación, hermanos, era inalcanzable. Hasta que no se presentara un sacrificio que verdaderamente cumpliera los requisitos, dejara satisfecho a Dios con sus demandas de justicia y que cumpliera la ley de Dios. Por eso se hacía uno tras otro y tras otro. Tantos sacrificios se hacían, hermanos, tantos animales se sacrificaban, que llegó un momento que Dios le dijo al pueblo, ya no quiero más sacrificios, porque lo hacen por tradición, lo hacen por costumbre, sin fe, sin tener en mente qué es lo que están presentando. Por eso dice por ahí en los profetas menores, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que hagas justicia, ames misericordia, ¿verdad? Más que ofrendas, más que sacrificios. Sin embargo, hermanos, si hay un sacrificio que cumple todo esto. Vean por último en su Biblia, Romanos 5.1. Romanos 5.1. ¿Ya lo tienen? Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, ahora sí dice, tenemos paz para con Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, si pudiéramos parafrasear esta parte de Romanos, Pablo dice, después de tantos sacrificios, después de miles y miles de víctimas ofrecidas, de animales sacrificados delante de Dios, finalmente los hombres podemos ser justificados delante de Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Hebreos, la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. El sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio de Abel, o que cualquier sacrificio, o que todos los sacrificios juntos del Antiguo Testamento. Abel nos presenta el primer sacrificio, pero Cristo nos presenta el único sacrificio perfecto para que el hombre tenga paz con Dios. Porque si el sacrificio que Abel presentó hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad de más sacrificios en el futuro. Y no, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento está lleno del sistema sacerdotal donde se presentaban sacrificios todos los días, ya sea en el tabernáculo o más adelante en el templo. Cristo viene, hermanos, a presentar no cualquier sacrificio, a derramar no cualquier sangre, sino a presentar su cuerpo, dice Hebreos, en sacrificio como el sacrificio único, verdadero y suficiente, y a derramar su sangre, hermanos, como su sangre suficiente para el pecado de la humanidad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, al encender la segunda vela, estamos recordando la paz. La segunda vela significa paz. ¿Pero qué tipo de paz? ¿No? Porque cuando hablamos de paz, ¿de qué tipo de paz estamos hablando? Porque hasta las misas quieren la paz mundial, ¿verdad? Y esas son solamente palabras al aire que no significan absolutamente nada. Paz en el alma, paz en el espíritu, paz en la familia, paz en el trabajo, paz con su salud, dirían muchos. ¿Qué tipo de paz? La paz que hoy recordamos, hermanos, es una paz que va a inundar todo lo demás. Es una paz que solamente se logra reconciliándose con Dios. Mientras el hombre no se reconcilie con Dios, jamás va a tener paz. Se puede buscar la paz de muchas formas. Hay quienes la buscan meditando y haciendo yoga. Hay que tener paz interior. Hay que estar bien con uno mismo. Eso no funciona.
Hasta que el hombre no tenga paz con Dios, jamás va a tener paz en su vida. Hasta que el hombre no se haya reconciliado con Dios, nunca va a tener paz en su vida, así se vaya a meditar al Tíbet por muchos años, ¿verdad? Hay quienes buscan la paz con los vicios y con las drogas. Esa paz va a durar mientras el efecto dura, pero que hasta el hombre no se reconcilie con Dios, la paz no va a llegar a su ser. Hay quienes buscan la paz de matrimonio en matrimonio, de relación en relación, pero hasta que el hombre no se reconcilie con Dios, nunca va a encontrar la paz. Pablo dice aquí, y de hecho está plasmado en todas sus epístolas, si tenemos paz con Dios, solamente es a través de Jesucristo. Porque cuando el hombre se reconcilia con Dios, cuando el hombre pide perdón por sus pecados y hay una paz entre Dios y él, todo lo demás se ve infectado por esa paz. Dice Pablo en Corintios, ustedes lo han leído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura tiene paz en todas partes. Y esa nueva criatura, la paz de Dios invade su alma e invade su corazón. Podemos buscar la paz de 1000 formas, de 1000 maneras. El mundo ofrece paz, hermanos, pero solo la paz que Dios da es una paz que perdura eternamente. Pero esa paz no fue gratis. Esa paz costó, hermanos, que nuestro Señor derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y es gracias a esa paz, hermanos, que hoy podemos reconciliarnos con Dios. Es gracias a esa paz que el velo del templo se parte, como dice más adelante Hebreos también, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar ayuda y el oportuno socorro, pero mediante Dios y por supuesto, hermanos, como dice Pablo aquí, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que paz de la que la Biblia habla es esa paz, hermanos, que fue lograda por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo. Y hoy, Señor, que nos acercamos cada día a celebrar una vez más el nacimiento de tu Hijo, te damos gracias, Padre Santo, porque tú permitiste, Señor, que Él viniera, que Él derramara su sangre, que muriera en la cruz del Calvario. Y por eso, Señor, hoy tenemos paz contigo. Nunca nosotros, Señor, por nuestros medios, ni siquiera presentando miles de ofrendas, miles de víctimas, hubiéramos alcanzado paz, sino es a través de la sangre de tu Hijo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Permite, Señor, que en cada uno de nosotros haya paz y que podamos, Señor, estar delante de tu presencia de manera constante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.